¿Otra vez pensando en él, jefe? Dijo una voz suave, casi imperceptible, pero llena de afecto. Mateo no respondió de inmediato. Solo bajó la vista hacia Chico, su perro pastor, viejo ya, con el pelaje canoso alrededor del hocico, pero los ojos aún brillantes, como brasas que se niegan a apagarse. No pienso en él, Chico, murmuró al fin, con la voz áspera del viento y del silencio acumulado. Solo, recuerdo lo que no quise escuchar. Chico se acercó, rozando su pata coja contra la bota de Mateo. Había nacido el mismo año en que Mateo enterró a su madre. Desde entonces, habían sido sombra y silencio, dos almas rotas que se entendían sin necesidad de sonidos. La hacienda se alzaba a lo lejos, con sus paredes agrietadas y su techo medio derrumbado. Antes, era un lugar de risas, de caballos relinchando al alba, de mujeres cantando mientras molían maíz. Ahora, solo el viento silbaba entre las vigas, como si llorara por lo que ya no era. Mateo se detuvo frente a la puerta principal, la mano temblorosa al tocar la madera carcomida. Recordó la última vez que vio a su padre, en una cama estrecha, con los ojos hundidos y la voz quebrada, aferrándose a su mano como si temiera que también lo abandonara. Esta tierra es tuya ahora, pero cuidado con lo que no puedes domar, mijo. Los lobos no se hacen mansos. Solo aprenden a fingir. Mateo nunca supo si esas palabras eran una advertencia o una confesión. ¿Y si lo que no pude domar era yo mismo, viejo? Susurró al viento, como si su padre aún pudiera oírlo. Chico ladró suavemente, como diciendo, ya basta. Hoy también hay que vivir. Mateo respiró hondo. El aire olía a tierra seca, a hierba quemada, a recuerdos que no se lavan con lluvia. Se ajustó el sombrero, sintiendo el peso del legado en cada paso que daba. No era un héroe. No era un santo. Solo un hombre herido, intentando no dejar que la herida se convirtiera en veneno. Vamos, chico, dijo, con una voz que por primera vez en meses sonaba menos vacía. Aún hay que revisar el norte. Dicen que andan lobos por ahí. Tranquilo, viejo, dijo Mateo, más para calmarse a sí mismo que al perro. No hay rastro de ganado perdido. Solo el viento jugando con tus nervios. Pero Chico no se detuvo. Siguió avanzando, más allá del arroyo seco, más allá de los límites que Mateo solía respetar. Algo lo llamaba. O alguien. Entonces lo vieron. Al principio, Mateo pensó que era una sombra. Una roca mal iluminada por la luna menguante. Pero cuando Chico se detuvo en seco, con el pelo erizado y un gruñido bajo en la garganta, no de ataque, sino de reconocimiento, Mateo supo que no estaba solo. Se acercó despacio, con la mano cerca del cuchillo en su cinturón, los ojos escudriñando la oscuridad. Y allí, bajo el esqueleto retorcido de un mezquite, vio algo que le heló la sangre. Un lobo. No era grande, pero sí fiero en su postura, aunque encadenado a un tronco por una cadena oxidada, gruesa como el pulgar de un hombre. Sus costillas se marcaban bajo el pelaje grisáceo, y uno de sus ojos estaba enturbiado por una herida antigua. Pero lo que hizo que el aliento de Mateo se cortara en seco no fue el lobo, fue lo que estaba a su lado. Chico. Su perro, su hermano de silencios, estaba atado a la misma cadena. No con violencia, no con crueldad, sino como si alguien hubiera querido que estuvieran juntos. Ambos tenían un tazón de agua oxidado entre ellos. Restos de carne seca, apenas tocada. Y sobre la tierra, huellas que mostraban cómo el lobo, en vez de alejarse, se había acurrucado junto al perro durante las noches frías. ¿Qué demonios es esto, chico? Susurró Mateo, con la voz quebrada. El perro lo miró. No con miedo. No con culpa. Sino con una tristeza tan profunda que a Mateo se le doblaron las rodillas. Se arrodilló frente a ellos, ignorando el instinto que le gritaba, cuidado, es un depredador. Alargó la mano, temblando, hacia la cadena que unía a Chico al lobo. El lobo no gruñó. Solo lo observó. Con esos ojos amarillos que parecían ver más allá de la piel, más allá del sombrero, más allá de las mentiras que Mateo se contaba a sí mismo cada mañana. ¿Tú, lo protegiste? Le preguntó al perro, desabrochando el grillete con dedos torpes.
Chico lamió su mano. Una vez. Como diciendo, no fue él quien necesitaba protección, fuiste tú. Mateo soltó a Chico primero. El perro no huyó. Se quedó allí, junto al lobo, como si temiera que, al irse, el animal muriera solo. Entonces, con un nudo en la garganta que no podía tragar, Mateo miró al lobo. ¿Quién te hizo esto?, preguntó, aunque sabía que no habría respuesta. El lobo bajó la cabeza. No en sumisión. En cansancio. En resignación. Como si hubiera esperado este momento durante días o años. Mateo pensó en su padre. En las historias que contaba sobre lobos que robaban corderos, que aullaban a la luna para llamar a la desgracia. Historias que usaba para justificar cada muerte, cada cadena, cada miedo enterrado bajo el nombre de orden. Pero esto no era desgracia. Era algo más antiguo. Más puro. No puedo dejarte aquí, dijo, más para sí que para el lobo. Pero si te llevo conmigo, te matarán antes del amanecer. El lobo lo miró fijamente. Y en ese instante, Mateo sintió algo que no había sentido en años, conexión. No con un animal. Con un alma herida. Como la suya. Con manos temblorosas, desató la cadena del tronco. No la rompió. La desenrolló con cuidado, como si liberara un recuerdo. El lobo no se movió. Solo respiró, profundo, como si volviera a sentir el aire libre después de una eternidad. Vamos, dijo Mateo, poniéndose de pie. No sé qué eres, pero no eres lo que dicen. Chico caminó entre los dos, como un puente entre dos mundos que nunca debieron separarse. Y así, bajo la luna testigo, el vaquero herido, su perro fiel y el lobo encadenado emprendieron el regreso a la hacienda, sin saber qué, con ese, ¿por qué, viejo?, murmuró Mateo, acariciando la cabeza canosa del perro. ¿Por qué lo protegiste? ¿Acaso sabías algo que yo no? Chico gimió suavemente, moviendo la cola apenas un centímetro. No era una respuesta, pero era todo lo que necesitaba. Dentro del establo, el lobo permanecía en silencio. No gruñía. No arañaba la puerta. Solo estaba allí, quieto, como si hubiera aceptado que su destino ya no dependía de sus garras, sino de la conciencia de un hombre roto. Mateo se levantó, con las rodillas crujientes del frío y del cansancio. Caminó hasta la puerta del establo y la entreabrió. El lobo levantó la cabeza, pero no se puso en pie. Sus ojos amarillos brillaron en la oscuridad, fijos en los de Mateo, sin miedo, sin rencor. Solo, espera. No sé quién te encadenó, dijo Mateo, con la voz baja, como si temiera que el viento llevara sus palabras a oídos equivocados. Pero quienquiera que haya sido, no entendió nada. Se agachó, dejando la taza en el suelo, y sacó de su bolsillo un trozo de carne seca que había guardado para Chico. Lo colocó suavemente dentro del establo, cerca del lobo, pero sin forzarlo. Come. No te haré daño. El lobo olfateó el aire. Luego, con una lentitud que parecía ceremonia, se acercó. No devoró la carne. La tomó con delicadeza, como si supiera que cada bocado era un acto de fe. Mateo cerró los ojos. Y en ese instante, recordó. Era niño. No más de 7 años. Su madre aún vivía. Estaban en el corral trasero, ella hilando lana, él jugando con un cachorro recién nacido. De pronto, un aullido lejano hizo que todos los perros se pusieran alerta. Su padre salió corriendo con su rifle. «¡Un lobo!», gritó. «Cuidado con los animales, Mateo. No son como nosotros». Pero su madre, con una calma que solo ella poseía, lo tomó de la mano y le dijo: «Los lobos no atacan por maldad, mijo. Atacan por hambre, o por dolor. Y a veces, el dolor los hace parecer monstruos, cuando en verdad solo buscan un lugar donde descansar». Su padre nunca le perdonó esas palabras. Y su madre, murió semanas después, en silencio, como si el mundo no mereciera su voz. Tal vez ella tenía razón, susurró Mateo ahora, mirando al lobo comer. Tal vez todos estuvimos equivocados.
De pronto, Chico se levantó con esfuerzo y cojeó hasta el establo. Se sentó frente a la puerta entreabierta y miró al lobo. El lobo, al verlo, dejó de comer. Se acercó, despacio, y apoyó su hocico contra la pata herida del perro. No fue un gesto de dominancia. Fue consuelo. Mateo sintió un nudo en la garganta tan fuerte que le dolió respirar. Ustedes dos, ya se conocían, ¿verdad? No hubo respuesta. Solo el crujido de la madera bajo el viento, el suspiro del perro y el silencio sabio del lobo. Pero entonces, algo cambió. Chico empezó a toser. Una tos seca, profunda, que le sacudía todo el cuerpo. Se tambaleó y cayó de costado, jadeando. Chico. Mateo corrió hacia él, arrodillándose en la tierra helada. No, aguanta, viejo, por favor. El perro lo miró, con los ojos vidriosos, la lengua seca, el aliento débil. Le lamió la mano una última vez, y cerró los ojos. No. Gritó Mateo, abrazándolo contra su pecho. No te vayas. No ahora, no después de todo. Las lágrimas, esas que no había derramado ni en el entierro de su padre, brotaron como río roto. Lloró como un niño perdido, como un hombre que acaba de entender que su único lazo con el mundo acaba de romperse. Dentro del establo, el lobo se puso en pie. No hizo ruido. Pero sus ojos decían todo lo que las palabras no podían. Mateo, entre sollozos, miró al lobo y luego a Chico. Y en medio del dolor, una idea loca, desesperada, se abrió paso en su mente. Tú sabes algo, ¿verdad? Dijo, con la voz quebrada. No eres solo un lobo. Tú estabas con él. Lo cuidaste. ¿Por qué? El lobo no respondió. Pero se acercó a la puerta. La empujó suavemente con el hocico. Quería salir. Mateo, con el cuerpo entumecido por el frío y el alma desgarrada por la pérdida, abrió la puerta del establo. Ve, dijo. Vete. No tienes por qué cargar con mi dolor. Pero el lobo no se fue. Se acercó a Chico. Olisqueó su cuerpo inerte. Luego, con una suavidad que parecía imposible en una criatura salvaje, apoyó su cabeza sobre el pecho del perro, como si escuchara si aún latía. Y entonces, algo increíble sucedió. El lobo se levantó, miró a Mateo una última vez, y salió corriendo hacia el monte. No con miedo. Con propósito. Pero entonces, en medio del duelo, un ruido. No fue el viento. No fue un coyote. Fue algo más, intencionado. Mateo levantó la vista, los ojos hinchados, el corazón latiendo como si supiera algo que su mente aún no alcanzaba a comprender. Allí, al borde del camino que llevaba al monte, estaba el lobo. No venía solo. Entre sus mandíbulas, sostenía con cuidado una rama delgada cubierta de hojas oscuras y flores pálidas que Mateo reconocía, hierba del lobo, una planta que los ancianos decían que curaba fiebres y heridas internas. La usaban los curanderos, y los animales, cuando la naturaleza les daba una segunda oportunidad. El lobo dejó la rama a sus pies. Luego retrocedió unos pasos, como si supiera que la desconfianza aún vivía en el corazón del hombre. ¿Qué es esto?, susurró Mateo, con la voz ronca. No tocó la planta. No al principio. Miró al lobo, luego a Chico, luego de nuevo al lobo. Y en ese instante, algo en su pecho se quebró, no de dolor, sino de asombro. ¿Tú fuiste por esto? ¿Por él? El lobo no respondió con palabras, claro. Pero inclinó la cabeza, una vez. No como sumisión. Como afirmación. Mateo tragó saliva. Las manos le temblaban, pero esta vez no por el frío. Se acercó a la rama, la olió. El aroma era amargo, medicinal. Recordó a su abuela, años atrás, machacando esas mismas hojas para curar la tos de su madre. Con movimientos torpes, preparó una infusión en una olla vieja. Vertió agua caliente, dejó hervir, y con un paño limpio, empapó el pecho de Chico, donde su respiración se había detenido. Vamos, viejo, por favor, rogó,
con la voz quebrada. Si hay algo de vida en ti, agárrate a esto. Pasaron minutos. Largos, interminables. El sol empezaba a asomar, pálido y dudoso, como si también tuviera miedo de lo que iba a ver. Y entonces, un espasmo. Chico tosió. Una tos débil, casi imperceptible, pero real. Sus párpados temblaron. Y luego, con un suspiro que sonó como un milagro, abrió los ojos. Chico. Mateo cayó de rodillas otra vez, esta vez de alivio. Estás vivo, maldita sea. El perro lo miró, confundido al principio, luego con reconocimiento. Movió la cola, apenas, pero fue suficiente. Mateo se volvió hacia el lobo, las lágrimas corriendo libres por sus mejillas. Tú lo salvaste, tú lo sabías. El lobo se acercó, despacio. Esta vez, no se detuvo a distancia. Se sentó frente a Mateo, a menos de 1 metro. Lo miró fijamente, y en sus ojos ya no había solo instinto, había inteligencia. Memoria. Tal vez, incluso, dolor compartido. ¿Quién eres?, preguntó Mateo, en un susurro. ¿Por qué estás aquí? Como si respondiera, el lobo se levantó y caminó hacia el establo. Se detuvo en la puerta, miró atrás, y luego entró. Mateo lo siguió, el corazón en la garganta. Dentro, entre la paja y el polvo, el lobo se acercó a un rincón oscuro. Con la pata, raspó suavemente el suelo. Algo brilló. Mateo se agachó. Era una placa metálica, oxidada, pero aún legible. Grabado en ella, un símbolo que conocía bien, el escudo de la Hacienda El Alba. Y debajo, una inscripción casi borrada, Jefe 1947. Luna, repitió, como si el nombre despertara un eco en su sangre. Corrió a la casa, tambaleándose, y subió las escaleras hasta el desván. Allí, entre cajas de recuerdos olvidados, encontró el viejo baúl de su abuelo. Lo abrió con manos temblorosas. Entre cartas amarillentas y fotografías descoloridas, halló un diario encuadernado en cuero. Lo abrió. La primera página decía, hoy nació Luna. No es un perro. Es un lobo. Pero tiene los ojos de quien entiende el alma humana. Si este experimento funciona, demostraré que no todo lo salvaje es enemigo, solo incomprendido. Mateo se sentó en el suelo del desván, el diario en las manos, el alma sacudida. Su abuelo había criado lobos. No para cazar. Para proteger. Para entender. Y Luna había escapado con su cría cuando los hombres del pueblo, temerosos, intentaron matarla. Nadie supo que fue de ella. Hasta hoy. Entonces, tú eres su descendiente, dijo Mateo, bajando las escaleras como en sueños. Eres de esta tierra. De mi sangre. No un intruso, un heredero. El lobo lo miró desde el umbral del establo. Ya no era una bestia encadenada. Era un espejo. Y en ese momento, Mateo entendió por qué su padre temía tanto a los lobos. No por lo que eran, sino por lo que le recordaban, que a veces, lo que más amamos es lo que no supimos proteger. Pero ahora tenía una segunda oportunidad. No te encadenaré, dijo, acercándose. No te esconderé. Y no permitiré que te maten. El lobo inclinó la cabeza. Y por primera vez, emitió un sonido que no era gruñido ni aullido, era casi un suspiro de alivio. Pero en el horizonte, lejos, una nube de polvo se levantaba. Cabalgatas. Tú. Y el inconfundible brillo del acero al sol. Alguien los había visto. Y en el alba, la compasión se pagaba con fuego. Mateo apretó los puños. Miró a Chico, que se levantaba con esfuerzo, y al lobo, el mismo hombre que había desafiado a su padre en la última riña de la plaza. El mismo que juró, con la Biblia en una mano y el puño en la otra, que los lobos no tienen lugar entre hombres de honor. Mateo no se movió. Solo apretó la mandíbula y llamó a Chico y al lobo con un silbido bajo, casi inaudible. Ambos acudieron al instante, uno cojeando, el otro con los músculos tensos bajo el pelaje. Se quedaron a sus pies,
como si supieran que lo que venía no era una visita, era un juicio. «Mateo», gritó don Rafael al llegar, sin siquiera desmontar. «¿Es cierto lo que dicen? ¿Tienes un lobo en tu casa como si fuera perro de salón?» Los otros vaqueros rodearon la hacienda, sus miradas duras, los dedos cerca de las culatas. Uno de ellos, un muchacho joven con el rostro aún sin cicatrices, miraba al lobo con una mezcla de miedo y curiosidad. «No es mi perro, Rafael», respondió Mateo, con voz calmada pero firme. «Es un ser vivo. Y no ha hecho daño a nadie». «Claro que sí», intervino otro, escupiendo al suelo. «Mató 3 ovejas en la quebrada seca. Y dejó al perro del viejo Sánchez desgarrado». «Ese no era él», dijo Mateo, señalando al lobo. «Este lleva días conmigo. Herido. Encadenado». «¿Acaso los lobos se dejan encadenar?» «Los lobos astutos sí», gritó Rafael, descendiendo del caballo con movimientos lentos, teatrales. «Y tú eres más necio que tu padre. Él al menos sabía cuándo cortar la cabeza de la serpiente. Tú la estás abrazando». Mateo sintió el calor subirle por el cuello, pero no respondió con ira. Miró al lobo, que permanecía quieto, los ojos fijos en Rafael, sin gruñir, sin retroceder. Y en ese silencio, Mateo encontró fuerza. «Mi abuelo crió lobos», dijo, alzando la voz lo suficiente para que todos lo oyeran. «Los llamaba guardianes. Decía que entendían el alma mejor que muchos hombres». Un murmullo recorrió al grupo. Algunos se miraron, incómodos. Otros rieron con desdén. «¿Tu abuelo?», escupió Rafael. «Ese loco que perdió la mitad del ganado y la cordura. Por eso tu padre lo borró de los registros». «Por vergüenza». «No por vergüenza», replicó Mateo, dando un paso al frente. «Por miedo. Miedo a que la verdad saliera a la luz, que no todos los lobos son enemigos, y que no todos los hombres son justos». Rafael palideció. Sus ojos se estrecharon. «Estás desafiando la ley de esta tierra, muchacho». «No hay ley que diga que debo matar a quien me salvó la vida», dijo Mateo, señalando a Chico. «Este lobo trajo hierbas que curaron a mi perro. ¿Acaso eso es maldad?». El joven vaquero, el de antes, se atrevió a hablar. Yo vi las ovejas muertas, don Rafael. Las marcas no eran de lobo. Eran de perro grande. O de coyote hambriento». Rafael lo fulminó con la mirada. «Cállate, niño. ¿Acaso sabes más que los que han vivido toda la vida aquí?». Pero la duda ya había sembrado su semilla. Mateo aprovechó el silencio que siguió. «Váyanse», dijo, con una calma que sorprendió hasta a él mismo. «No quiero sangre en mi tierra. Pero si vuelven, no respondo por lo que pase». Rafael rió, pero era una risa hueca, forzada. «Mañana al amanecer, vendré con más hombres. Y si ese animal sigue aquí, lo mataremos a él, y a ti también, si te pones en medio». Montó de nuevo, dio media vuelta, y los jinetes se alejaron, dejando tras de sí una nube de polvo y una promesa de violencia. Cuando estuvieron solos, Mateo se dejó caer en el banco del porche, el cuerpo temblando no de miedo, sino de rabia contenida. Chico apoyó la cabeza en sus rodillas. El lobo se sentó a su lado, como una sombra leal. «¿Por qué?», susurró Mateo, mirando al horizonte. «¿Por qué tienen tanto miedo a lo que no entienden?». El lobo no respondió. Pero se acercó un poco más, hasta que su costado rozó la bota de Mateo. Un gesto simple. Un acto de confianza absoluta. Y en ese contacto, Mateo sintió algo que no había sentido en años: no estaba solo. Pero también supo, con una certeza helada, que la calma era solo el ojo del huracán. Porque Rafael no volvería solo. Vendría con fuego. Con balas. Con la ley de los que creen que el miedo justifica la crueldad. Y esta vez, no habría cadena que lo separara. «No va a esperar al amanecer», dijo Mateo en voz baja, más para sí que para los animales. «Rafael no es de los que dan segundas oportunidades. Vendrá antes, cuando crea que estamos dormidos».
El lobo se detuvo. Lo miró. Y entonces, con una suavidad sorprendente, se acercó y dejó algo a sus pies. Mateo frunció el ceño. Se inclinó. Era un trozo de tela desgarrada, manchado de barro y sangre seca. Lo reconoció al instante, era del delantal de la esposa de Sánchez, el viejo cuyo perro supuestamente había sido atacado. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó, el corazón acelerándose. El lobo giró la cabeza hacia el norte, hacia la quebrada seca. Mateo se puso de pie de un salto. Fue allí donde mataron a las ovejas. ¿Viste algo? El lobo no respondió con palabras, pero su mirada era clara, sí. Y no fue lo que dicen. Sin pensarlo dos veces, Mateo tomó una linterna, su rifle, aunque odiaba usarlo, y una cuerda. Vamos. Rápido. Chico intentó seguir, pero Mateo lo detuvo con una mano firme. No, viejo. Esta vez, quédate. Protégenos desde aquí. El perro gimió, pero obedeció, acostándose junto a la puerta, los ojos fijos en la oscuridad. Mateo y el lobo partieron al galope silencioso, uno a pie, el otro como una sombra entre los matorrales. La luna los guiaba, pálida y triste, como testigo mudo de una verdad enterrada. Cuando llegaron a la quebrada seca, el olor a muerte aún flotaba en el aire. Los restos de las ovejas estaban medio devorados, las moscas zumbando en la noche. Pero Mateo no miró los cuerpos. Miró el suelo. Y allí lo vio. Huellas. No de lobo. De bota humana. Y de perro grande, un mastín, por el tamaño. Siguió las huellas con la linterna temblando en la mano. Lo llevaron a una cueva escondida entre las rocas. Dentro, encontró más, huesos recientes, un cuchillo manchado, y una botella de aguardiente con el sello de la tienda de Rafael. Pero lo que lo paralizó fue lo que estaba clavado en la pared de tierra, un collar de perro. El mismo que Sánchez le puso a su mastín antes de que desapareciera. Dios mío, susurró Mateo, sintiendo como la verdad se abría como una herida infectada. Rafael no estaba protegiendo al pueblo. Estaba usando el miedo al lobo para encubrir sus propios crímenes. Mató las ovejas con su perro. Mató al perro de Sánchez para no dejar testigos. Y ahora, quería matar al lobo, y a Mateo, para que nadie descubriera la mentira. «Eres un maldito cobarde», gritó al viento, con la voz quebrada por la furia y la traición. El lobo aulló entonces. No un aullido de guerra. Uno de advertencia. Algo se movía en la oscuridad. Mateo apagó la linterna. Se escondió tras una roca. Y vio. Dos hombres. Armados. Avanzando hacia la hacienda. No eran del grupo de Rafael. Eran forasteros. Mercenarios, por la forma en que caminaban, sin honor, sin prisa, solo con el frío propósito de cumplir un encargo. Rafael ya no confía ni en sus propios hombres, murmuró Mateo. Contrató asesinos. El lobo se pegó a su lado, el aliento caliente contra su pierna. Tenemos que llegar antes que ellos, dijo Mateo. Si Chico está solo. No terminó la frase. Corrió. El lobo lo siguió, más rápido que el viento. Cuando divisaron la hacienda, ya era demasiado tarde. Una figura oscura estaba en el porche. Apuntaba con una escopeta hacia la puerta. «Chico», gritó Mateo. El perro salió como un rayo, ladrando con toda la fuerza que le quedaba, lanzándose contra el intruso. Estallido. El disparo retumbó en la noche. Mateo sintió que el mundo se detenía. No. Corrió los últimos metros con el alma en la garganta. El forastero yacía en el suelo, inconsciente. Chico lo había derribado antes de que pudiera disparar de nuevo. Pero el perro. Chico estaba tirado junto a la puerta, una mancha oscura extendiéndose bajo su costado. No, no, no. Mateo se arrodilló, abrazándolo. Resiste, por favor. Ya no puedo perderte otra vez. El lobo llegó en ese instante. No miró al hombre caído. Fue directo a Chico. Olfateó la herida.
Luego, sin dudar, mordió suavemente la camisa de Mateo y tiró de ella hacia la casa. ¿Qué? ¿Qué quieres? El lobo insistió, gruñendo bajo, urgente. Mateo entendió. Corrió a la cocina, regresó con agua, vendas y las hierbas que el lobo había traído antes. Con manos temblorosas, limpió la herida. El lobo, entonces, tomó las hojas entre sus dientes, las masticó con cuidado y las depositó sobre la herida de Chico. Confío en ti, dijo Mateo, con lágrimas en los ojos. Haz lo que puedas. Pasaron minutos eternos. Chico jadeaba, pero no perdía el conocimiento. Sus ojos seguían fijos en Mateo. Como diciendo, estoy aquí. No me iré. De pronto, el lobo levantó la cabeza. Miró al horizonte. Y aulló. No fue un aullido solitario. Desde las montañas, otros respondieron. Débiles al principio. Luego más fuertes. 1, 2, 3 voces salvajes. El lobo no estaba solo. Mateo lo miró, asombrado. ¿Llamaste a tu manada? El lobo lo miró a los ojos. Y en ese instante, Mateo supo, no venían a atacar. Venían a proteger. Porque en esa tierra herida, donde los hombres mentían y mataban por miedo, los verdaderos guardianes no llevaban sombrero. El lobo, en cambio, no descansaba. Caminaba al borde de la propiedad, los ojos fijos en el horizonte, las orejas girando al menor crujido. Y cada vez que aullaba, la montaña le respondía. No con amenaza, sino con presencia. Una presencia antigua, silenciosa, que no necesitaba palabras para decir, estamos contigo. Pero Mateo sabía que eso no sería suficiente. Porque en lo alto del camino, donde el polvo aún no se asentaba del todo, una figura solitaria apareció. Don Rafael. Venía solo. Sin caballo. Sin rifle. Solo con un sombrero bajo y las manos visibles, como señal de paz. Pero Mateo conocía demasiado bien a ese hombre para creer en gestos vacíos. ¡Qué sorpresa! Gritó Mateo desde el porche, sin moverse. ¿Vienes a terminar lo que tus asesinos empezaron? Rafael se detuvo a 20 pasos. Levantó la vista. Sus ojos estaban hundidos, enrojecidos. No por el cansancio. Por algo más profundo. No vine a pelear, Mateo, dijo, con una voz quebrada, casi irreconocible. Vine a hablar. ¿Hablar? Mateo se puso de pie, el cuerpo tenso. ¿Después de mandar a matar a mi perro? ¿Después de mentirle a todo el pueblo? Yo no mandé a nadie. Gritó Rafael, y en su grito había desesperación, no orgullo. Contraté a esos hombres para asustarte. Para que soltaras al lobo. Nunca dije que dispararan. Pero sabías que podrían hacerlo. Replicó Mateo, avanzando un paso. Sabías que Chico saldría a defender esta casa. Sabías que yo no me quedaría de brazos cruzados. Rafael bajó la cabeza. Un silencio pesado cayó entre ellos, roto solo por la respiración agitada de Chico y el viento que susurraba entre los cardones. Mi hijo, dijo al fin Rafael, con la voz temblando. El muchacho que iba conmigo ayer, desapareció anoche. Mateo se detuvo. ¿Qué? No volvió a casa. Su caballo está en el establo, pero el no y encontré esto, sacó de su bolsillo un pañuelo manchado de sangre, junto al arroyo seco. Cerca de donde tú estuviste. Mateo sintió un escalofrío. Recordó las huellas. El cuchillo. La botella de aguardiente. Y entonces, lo entendió. Tus hombres, no eran solo para asustarme. Alguien los usó. Alguien que quería que esto estallara. Rafael lo miró, los ojos llenos de una confusión que por primera vez parecía genuina. ¿Quién? Mateo no respondió de inmediato. Miró al lobo, que se había acercado en silencio, como si también supiera que algo más oscuro se movía entre las sombras. Tu capataz, dijo al fin. El que siempre está a tu lado. El que juró lealtad a tu familia, pero que en realidad solo sirve a su propio bolsillo.
Rafael palideció. Héctor. Él estuvo en la quebrada seca. Mató las ovejas con tu mastín. Luego mató al perro de Sánchez para que nadie descubriera que el ataque no fue de un lobo. Y anoche, usó a tus mercenarios para crear caos. Si mi perro muere, si yo muero, tú cargas con la culpa. Y él se queda con tus tierras. Con todo. Rafael se tambaleó, como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Mi hijo, ¿crees que? Si está vivo, está con él, dijo Mateo, con una calma que sorprendió hasta a sí mismo. Y si no actuamos ya, no habrá vuelta atrás. En ese momento, Chico gimió. Un sonido débil, pero urgente. Mateo se arrodilló de nuevo. No puedo irme, dijo. No ahora. Pero el lobo se acercó a Rafael. Lo miró fijamente. Luego, giró y echó a correr hacia el norte, deteniéndose a mitad del camino y mirando atrás. Él sabe dónde están, dijo Mateo. Los lobos no olvidan rastros. Ni traiciones. Rafael dudó. Miró al animal, luego a Mateo, luego al cuerpo. Herido de chico. Por primera vez en su vida, el orgullo se quebró. Ayúdame, rogó, con la voz rota. Por favor. Es mi único hijo. Mateo lo miró largo rato. Vio en sus ojos no al enemigo que lo había amenazado, sino a un padre asustado. Al hombre que, como él, había perdido demasiado por callar la verdad. Súbete, dijo al fin, señalando su caballo. Pero si esto es una trampa, no tendré piedad. Rafael asintió, con lágrimas en los ojos. Mientras montaba, Mateo se inclinó junto a Chico. Cuida de la casa, viejo, susurró. Volveré. Chico lamió su mano. Una vez. Como promesa. Y cuando Mateo se alejó al galope, con Rafael a su espalda y el lobo guiándolos como una sombra viva, supo que ya no luchaba solo por su perro, ni por su tierra. ¿Por qué confías en él?, preguntó al fin, con la voz ronca, señalando al lobo. Podría estar llevándonos a una trampa. Porque no miente, respondió Mateo sin mirarlo. No sabe fingir. No sabe odiar por conveniencia. Solo actúa. Y si te guía, es porque hay algo que debes ver. Rafael guardó silencio. Pero sus hombros se hundieron un poco más, como si el peso de sus propias mentiras lo estuviera aplastando. De pronto, el lobo se detuvo. Se agachó tras un peñasco, el cuerpo tenso, las orejas hacia adelante. Mateo frenó al caballo. Señaló con la barbilla. Allí, entre los árboles, humo y voces. Se acercaron a pie, dejando el caballo atado. Se arrastraron por la tierra seca, el corazón latiendo al ritmo del peligro. Y entonces lo vieron. Un campamento improvisado. 2 tiendas. Un fuego bajo. Y atado a un árbol, con las manos atadas y la cara magullada, el hijo de Rafael. Junto a él, Héctor, el capataz, con una botella en la mano y una sonrisa cruel en los labios. Tu viejo no vendrá por ti, muchacho, decía, riendo. Está demasiado ocupado quemando su propia casa. Cuando encuentre al lobo muerto y al vaquero loco con él, pensará que fue justicia, y yo heredaré todo sin disparar un solo tiro. El joven intentó hablar, pero tenía la boca vendada. Solo sus ojos gritaban, Padre, perdóname. Rafael contuvo un sollozo. Mateo lo sujetó del brazo. No ahora, susurró. Si te mueves, lo matan. Pero Rafael temblaba. No de miedo. De rabia. De culpa. Todo esto, por dinero, murmuró. Por tierras que ya no dan ni para enterrar a los muertos. Mateo miró al lobo. El animal lo observaba, como esperando una señal. Y en ese instante, Mateo recordó las palabras de su madre: a veces, la justicia no viene con leyes, viene con silencio. Escúchame, dijo, volviéndose a Rafael. Yo distraeré a Héctor. Tú liberas a tu hijo.
El lobo se encargará del otro hombre. ¿Hay otro? Siempre hay otro, dijo Mateo, con una sonrisa amarga. Señaló con la cabeza hacia la tienda trasera. Una sombra se movía allí. Uno de los mercenarios, el que no había ido a la hacienda. Confía en el lobo, insistió Mateo. Y en ti mismo. Antes de que Rafael pudiera responder, Mateo se puso de pie. Salió de entre los arbustos con las manos en alto. «Héctor», gritó. «¿Así es como honras a tu patrón? ¿Con mentiras y secuestros?» Héctor se levantó de un salto, sorprendido, pero rápido. Sacó su revólver. «Mateo», escupió. «Deberías estar muerto». «Casi lo estoy», dijo Mateo, avanzando despacio. «Pero resulta que los lobos no dejan que sus amigos mueran solos». Héctor rió, pero sus ojos miraban nerviosos al bosque. «¿Dónde está ese maldito animal?» «Más cerca de lo que crees», dijo Mateo. En ese momento, un aullido rasgó el aire. No desde lejos. Desde detrás de la tienda. El mercenario salió corriendo, rifle en mano, justo a tiempo para ver al lobo saltar desde las rocas. No atacó su garganta. Solo lo derribó, le arrancó el arma de las manos con los dientes y la lanzó al barranco. Héctor apuntó a Mateo. «Basta de juegos». Pero antes de que apretara el gatillo, una voz lo detuvo. «Suéltalo, Héctor», gritó Rafael, apareciendo con su hijo libre y un cuchillo en la mano. Todo se acabó. Héctor palideció. «¿Tú? ¿Cómo?» «Gracias a quien nunca traiciona», dijo Mateo, señalando al lobo, que ahora se interponía entre los hombres y el joven. Héctor, desesperado, disparó al aire. «No me importa. Si muero, me llevo a todos conmigo». Pero el lobo ya estaba en movimiento. No con furia. Con precisión. En un instante, estaba sobre Héctor, las mandíbulas cerradas alrededor de su muñeca armada. El revólver cayó. Héctor gritó, pero no de dolor, de terror. Porque el lobo no mordía para matar. Solo para inmovilizar. Mateo corrió hacia Rafael y su hijo, que se abrazaban como si el mundo se hubiera roto y solo ellos pudieran pegarlo de nuevo. «Gracias», dijo Rafael, con lágrimas en los ojos. «No merezco tu perdón, pero gracias». Mateo no respondió. Miró al lobo, que soltó a Héctor y se alejó unos pasos, como si supiera que su trabajo había terminado. «No lo hice por ti», dijo al fin. «Lo hice por él». Señaló al joven, que temblaba, pero vivo. «Y por todos los que sufrieron por tus miedos». El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Entonces, desde lo alto de la montaña, otro aullido. Largo. Libre. Como un canto de victoria. El lobo levantó la cabeza. Y respondió. Mateo supo entonces que no pertenecía a nadie. Ni siquiera a él. Pero también supo que, mientras hubiera verdad en la tierra, nunca estaría solo. Y en ese momento, cuando divisaron el alba, Mateo sintió un nudo en la garganta. «Chico», susurró, espoleando al caballo. Pero al llegar al porche, lo que vio lo detuvo en seco. Chico no estaba solo. Estaba acostado junto a la puerta, sí, pero a su alrededor había rastros. Huellas pequeñas, delicadas. Y sobre la tierra, flores. Silvestres recién cortadas, dispuestas en un círculo alrededor del perro. El lobo se acercó, olió las flores, luego miró a Mateo con una calma que parecía antigua como la montaña. ¿Fue tu manada?, preguntó Mateo, incrédulo. El lobo no respondió, pero su mirada lo dijo todo. Mientras ellos estaban en la sierra, los lobos habían venido. No a atacar. A honrar. A cuidar. Chico levantó la cabeza al ver a Mateo. Su cola se movió, débil pero firme. Y cuando Mateo se arrodilló a su lado, el perro le lamió la mano con una ternura que dolía de puro amor. «¿Estás bien, viejo? ¿Estás bien?», dijo Mateo, con la voz quebrada. Rafael se acercó, con su hijo tras él.
Ambos miraban al lobo con una mezcla de asombro y vergüenza. Nunca creí, murmuró Rafael. Siempre pensé que eran bestias. Pero esto es algo más. Es respeto, dijo Mateo. Algo que los hombres olvidamos hace mucho. En ese momento, el hijo de Rafael dio un paso al frente. Tenía los ojos húmedos, pero la mirada clara. Yo vi a Héctor matar al perro de Sánchez, dijo, con voz temblorosa. Lo vi desde el granero. Tenía miedo de hablar, pero ahora no puedo callar más. Mateo asintió. La verdad duele al salir, pero sana al quedarse. Rafael bajó la cabeza. Mañana mismo, iré a la plaza. Confesaré todo. Devolveré las tierras que usurpé. Y pediré perdón a todos. No basta con decirlo, dijo Mateo. Hay que vivirlo. Lo haré, prometió Rafael. Aunque me cueste el nombre, la hacienda, todo. Mateo lo miró largo rato. Luego, asintió. Entonces, tal vez, aún haya esperanza para este lugar. Esa noche, no hubo fuego en el patio. Solo velas. Y bajo la luna llena, Mateo, Rafael y su hijo enterraron las mentiras del pasado junto con las armas que ya no necesitaban. El lobo observaba desde la colina, inmóvil, como un guardián ancestral. Pero al amanecer, algo cambió. Mateo despertó al oír un aullido distante. No de advertencia. De despedida. Corrió al porche. El lobo estaba allí, mirando al este, donde las montañas se perdían en la niebla. ¿Te vas?, preguntó Mateo, con el corazón en la garganta. El lobo lo miró. Se acercó. Rozó su hocico contra la palma de la mano de Mateo, una vez. Luego, se volvió y echó a correr. Pero no solo. Desde los cerros, otros lobos emergieron. No eran muchos. 4, tal vez 5. Formaron una línea silenciosa detrás del que había estado con él. Y juntos, sin mirar atrás, desaparecieron entre los pinos. Mateo se quedó allí, con la mano aún extendida, el alma partida entre la pérdida y la paz. Chico se acercó, cojeando, y apoyó la cabeza en su rodilla. No se fue para siempre, viejo, dijo Mateo, acariciándolo. Se fue a donde pertenece. Y nos dejó algo más valioso que su presencia, nos dejó la verdad. Días después, la noticia corrió como el viento. Rafael había convocado a todos en la plaza. Había confesado. Había devuelto tierras. Había pedido perdón a Sánchez, a los pastores, a Mateo. Y al final, con la voz quebrada, había dicho, nos enseñaron a temer a lo salvaje, pero lo verdaderamente salvaje era nuestro corazón cuando lo cerramos al amor. La gente no supo qué creer al principio. Pero cuando vieron a Mateo caminar con Chico, y cuando escucharon que los lobos ya no aullaban con furia, sino con armonía en las noches, algo en ellos cambió. Y en la hacienda, donde antes solo había polvo y silencio, ahora crecían flores silvestres. Y en el viento, a veces, se escuchaba un aullido lejano, como un recuerdo. Como una promesa. Porque el heredero herido ya no estaba encadenado. Cada mañana, el perro se levantaba con más esfuerzo. Sus ojos, antes brillantes como brasas, ahora tenían una niebla suave, como si miraran más allá del horizonte, hacia un lugar que solo los viejos y los sabios conocen. Comía poco. Dormía mucho. Y cuando Mateo lo acariciaba, Chico apoyaba la cabeza en su regazo con una ternura tan profunda que dolía. No me dejes aún, viejo, le susurraba Mateo una noche, sentado en el porche bajo un cielo lleno de estrellas. No ahora que por fin todo está en paz. Chico abrió los ojos, lo miró, y con un esfuerzo que le costó el aliento, movió la cola una vez. Pero al día siguiente, al amanecer, Mateo lo encontró temblando junto al establo, la respiración entrecortada, la lengua seca. Chico corrió hacia él, tomándolo en brazos. Aguanta. Voy a traer al veterinario. Pero cuando llegó al pueblo, el doctor negó con la cabeza. Mateo, ya no hay nada que pueda hacer. Tiene el corazón cansado. Los pulmones, débiles. Sobrevivió a una bala,
a la vejez, al dolor, pero el cuerpo tiene su límite. No. Gritó Mateo, con los ojos llenos de lágrimas. Tiene que haber algo. Hierbas, remedios, lo que sea. El veterinario lo miró con tristeza. Lo único que necesita ahora es que lo acompañes. Hasta el final. Mateo regresó a la hacienda con el alma hecha trizas. Sentó a Chico bajo el mezquite, donde tantas veces habían compartido silencios. Le trajo agua fresca, carne suave, incluso las mismas hierbas que el lobo había traído semanas atrás. Pero Chico apenas las olió. Solo quería mirarlo. ¿Por qué ahora?, preguntó Mateo, con la voz quebrada. ¿Por qué justo cuando todo empieza a sanar? Chico gimió suavemente, como si quisiera responder. En ese momento, un ruido suave rompió el silencio. Mateo levantó la vista. Al borde del camino, entre los cardones, estaba el lobo. No venía solo. Detrás de él, dos lobeznos, pequeños, torpes, con los ojos aún brillantes de inocencia, lo seguían con pasos inseguros. El lobo se acercó despacio, sin miedo, y se sentó frente a Mateo y Chico. Los lobeznos se quedaron atrás, curiosos, pero respetuosos. ¿Los trajiste para él?, susurró Mateo. El lobo inclinó la cabeza. Luego, con una suavidad que parecía imposible en una criatura salvaje, se acercó a Chico y apoyó su hocico sobre la pata del perro. Chico, con un último esfuerzo, levantó la cabeza y lamió el pelaje del lobo. Fue un gesto breve, pero cargado de siglos. Mateo entendió entonces que no era una despedida, era una bendición. Gracias, dijo, con lágrimas corriendo libres por sus mejillas. Gracias por no dejarlo ir solo. El sol se puso lentamente, tiñendo el cielo de dorado y púrpura. Chico respiró más despacio. Su mirada ya no estaba en Mateo, estaba en algún lugar más allá, donde quizás corría libre, sin cadenas, sin dolor. Y cuando su pecho dejó de moverse, no hubo grito. No hubo desesperación. Solo un silencio profundo, sagrado. El lobo se levantó. Miró a los lobeznos. Y con un suave gruñido, los llamó. Pero antes de irse, se volvió una última vez hacia Mateo. En sus ojos no había tristeza. Había promesa. Mateo asintió. Ve. Cuida de ellos. Y de este lugar. El lobo echó a correr. Los lobeznos lo siguieron, tropezando con sus propias patas, llenos de vida. Mateo se quedó allí, abrazando a Chico, el alma partida, pero en paz. Porque supo que Chico no se había ido. Solo había cambiado de forma. Y ahora, en cada aullido en la montaña, en cada brisa que movía las flores silvestres, en cada mirada del lobo bajo la luna, su viejo amigo seguía cuidándolo. Había enterrado a su perro bajo el mezquite, con una piedra lisa como lápida y las flores que los lobos habían dejado semanas atrás. No puso nombre. No hacía falta. El viento ya lo sabía. Una tarde, mientras cavaba una zanja para desviar el agua de lluvia, porque aunque no llovía, Mateo seguía preparándose, como si la esperanza fuera un acto de fe, escuchó un aullido. No era el lobo que conocía. Era más agudo. Más desesperado. Levantó la vista. Allí, al borde del cerro, estaba uno de los lobeznos. Solo. Herido. Una pata trasera sangraba, y su pelaje estaba enmarañado de espinas. Miraba a Mateo con ojos que no pedían ayuda, pero que tampoco la rechazaban. Mateo dejó la pala. No corrió. No habló. Solo caminó. Cuando estuvo a 3 pasos, el lobezno no huyó. Se sentó, temblando, y gimió suavemente. ¿Dónde está él?, preguntó Mateo, con la voz ronca de no usarla. ¿Dónde está tu padre? El lobezno bajó la cabeza. Y entonces, Mateo lo supo. Algo había pasado en la montaña. Sin pensarlo, tomó una manta vieja, agua limpia y las mismas hierbas que Chico y el lobo habían usado. Se arrodilló frente al lobezno. No voy a hacerte daño, dijo, con una ternura que creía perdida.
Solo quiero ayudarte, como él me ayudó a mí. El lobezno lo miró largo rato. Luego, con una confianza que solo nace del dolor compartido, apoyó su cabeza en las rodillas de Mateo. Mientras limpiaba la herida, Mateo sintió algo que no esperaba. No era solo compasión. Era conexión. Como si Chico, desde algún lugar más allá del viento, le estuviera diciendo, no estás solo. Nunca lo estuviste. Al anochecer, el lobezno dormía en el porche, envuelto en la manta, la respiración tranquila. Mateo se sentó a su lado, mirando las estrellas. ¿Por qué viniste aquí?, susurró. ¿Acaso sabías que yo también había perdido? No hubo respuesta. Solo el crujido de las hojas y el suspiro del viento. Pero al amanecer, el lobezno se levantó. Cojeaba menos. Se acercó a Mateo y tomó suavemente el dobladillo de su camisa entre los dientes. Tiró. ¿Quieres que te siga?, preguntó Mateo. El lobezno asintió, si es que un lobo puede sentir. Dio unos pasos, miró atrás, esperó. Mateo dudó. Miró la tumba bajo el mezquite. Luego, con el corazón en la garganta, tomó su sombrero y lo siguió. Caminaron durante horas. El sol quemaba, pero el lobezno no se detenía. Subieron por senderos que Mateo nunca había visto, entre rocas y pinos altos, hasta que llegaron a una cueva escondida tras una cascada seca. Dentro, el olor a sangre era fuerte. Y allí, tendido sobre musgo seco, estaba el lobo. No muerto, pero herido. En serio. Una trampa. De acero. Rota, pero no antes de destrozarle la pata delantera. Al ver a Mateo, el lobo intentó levantarse, pero cayó con un gemido ahogado. «No te muevas», ordenó Mateo, arrodillándose a su lado. «Ya pasó. Estoy aquí». El lobezno se acercó y lamió la herida de su padre, como si supiera que el dolor se alivia con cariño. Mateo trabajó en silencio. Limpió la herida. Aplicó las hierbas. Inmovilizó la pata con tablillas de cedro. Todo como lo había visto hacer a su abuela, como lo había sentido en su propia piel cuando el mundo lo rompió y alguien, aunque fuera un lobo, lo ayudó a sanar. ¿Quién puso esa trampa?, preguntó, más para sí que para el lobo. Pero entonces, entre las rocas, vio algo que heló su sangre. Una bota. Con el mismo barro del camino de la hacienda. Y una hebilla, con las iniciales de Héctor. Aunque Rafael lo había encarcelado, el capataz había escapado. Y ahora, desde las sombras, seguía cazando. «Maldito cobarde», murmuró Mateo, con los puños apretados. «Primero a Chico, ahora a ti». El lobo lo miró. En sus ojos no había miedo. Había determinación. «No vas a morir aquí», dijo Mateo, con una calma que sorprendió hasta a él mismo. «No mientras yo respire». Pasó la noche en la cueva, velando al lobo y al lobezno. Al amanecer, el animal ya podía apoyar un poco de peso en la pata. No mucho, pero suficiente. «Vamos», dijo Mateo. «Volveremos a casa. Juntos». Y mientras descendían de la montaña, con el lobezno trotando adelante y el lobo cojeando tras él, Mateo sintió algo que creía olvidado: propósito. Porque ahora no solo protegía una tierra, protegía una familia. Una que no llevaba su apellido, pero que llevaba su alma. Y en ese momento, bajo el sol que por fin parecía querer quedarse, Mateo les llevó agua, carne cocida y más hierbas. Se sentó en el suelo de tierra, la espalda contra una viga, observando cómo el lobo descansaba. No dormía. Solo respiraba, lento, profundo, como si cada aliento fuera una promesa de que aún no se rendía. «Héctor no se detendrá», dijo Mateo en voz baja, más para sí que para el lobo. «Sabe que estás herido. Sabe que estoy solo. Y cree que eso nos hace débiles». El lobo abrió los ojos. Lo miró. No con tristeza. Con advertencia. «Lo sientes también, ¿verdad?», preguntó Mateo. «Está cerca.
como si el viento hubiera escuchado sus palabras, un crujido seco rompió el silencio. No fue el viento entre las hojas. Fue una bota sobre una rama seca. Mateo se puso de pie de un salto, el corazón golpeándole las costillas. Se acercó a la rendija de la puerta del granero y miró afuera. 3 figuras. Siluetas recortadas contra la luna menguante. Rifles al hombro. Y al frente, Héctor. Mateo. Gritó su voz, fría como el acero. Sal de ahí. Sabemos que tienes al animal. El lobezno gruñó, temblando. El lobo intentó levantarse, pero la pata herida cedió. Cayó con un gemido ahogado. Tranquilo, susurró Mateo, colocándose delante de ellos. No los dejaré pasar. Abrió la puerta de golpe. ¿Otra vez con tus mentiras, Héctor?, dijo, con la voz firme, aunque las manos le temblaban. ¿Crees que nadie sabe que escapaste de la cárcel? ¿Qué estás usando a esos hombres como carne de cañón? Héctor rió, pero era una risa hueca, desesperada. No vine por justicia, Mateo. Vine por venganza. Tú me quitaste todo. Mi nombre. Mi futuro. Hasta mi libertad. Ahora, te quitaré lo que más amas. Ya no tengo nada que amar, dijo Mateo, con los ojos fijos en los cañones de los rifles. Solo tengo lo que protejo. Entonces morirás protegiéndolo, gritó Héctor, alzando su arma. Pero antes de que apretara el gatillo, un aullido rasgó la noche. No desde el granero. Desde la colina. Y luego otro. Y otro más. Las sombras entre los árboles se movieron. Ojos amarillos brillaron en la oscuridad. La manada había regresado. Los mercenarios retrocedieron, nerviosos. «Maldita sea», escupió Héctor. «Disparen. Maten al lobo y a ese loco». Estallido. El primer disparo partió el aire. Mateo se tiró al suelo. El lobo gruñó, pero no huyó. El lobezno se escondió tras una paca de heno. «Van. Van». Las balas silbaron. Una rompió la ventana del granero. Otra impactó en el suelo junto a Mateo. «No», gritó, desesperado. «No toquen a los lobos». Pero entonces, algo inesperado sucedió. Desde la hacienda, luces se encendieron. Voces. Caballos. «¡Alto ahí!», gritó una voz familiar. Rafael apareció al frente de un grupo de vaqueros, todos con antorchas y rifles bajos, pero firmes. «Héctor», dijo, con una autoridad que nadie le había oído en años. «Baja el arma. Esto termina ahora». Héctor se volvió, incrédulo. «¿Tú? ¿Tú defiendes a ese traidor?». «No defiendo a un traidor», dijo Rafael, avanzando solo. «Defiendo la verdad. Y la verdad es que tú eres el que traicionó a todos. Incluso a esta tierra». Los mercenarios, al ver que estaban rodeados, bajaron las armas. Solo Héctor se mantuvo firme, con los ojos inyectados de odio. «Pues que ardan todos», gritó, apuntando al granero. Pero antes de que disparara, el lobo, con un esfuerzo sobrehumano, salió cojeando del granero. No atacó. Se puso frente a Mateo, como un escudo vivo. Héctor apretó el gatillo. Estallido. El disparo retumbó. Mateo cerró los ojos. Pero no fue el lobo quien cayó. Fue Héctor. Una bala, disparada desde la colina, lo alcanzó en el hombro. Lo derribó al suelo, gritando de dolor. Desde las sombras, un hombre bajó el rifle. Era el hijo de Rafael. «No mataré a nadie», dijo, con la voz temblorosa pero firme. «Pero no permitiré que mates a quien nos salvó la vida». El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Los mercenarios arrojaron sus armas. Rafael los esposó con cuerdas de cuero. ¿Y Mateo? Mateo corrió al lobo. «¿Estás bien?», preguntó, abrazándolo con fuerza. El lobo lo miró.
Luego, con una lentitud que parecía sagrada, apoyó la cabeza en su pecho. Pero en medio de esa paz frágil, Mateo sentía una inquietud que no podía nombrar. El lobo mejoraba, sí. Ya caminaba sin cojear, ya jugaba con el lobezno al atardecer, ya aullaba a la luna con fuerza renovada. Pero sus ojos miraban más allá de la hacienda. Más allá de los cerros. Como si supiera que su lugar no era entre paredes, por más que esas paredes lo hubieran protegido. Una noche, mientras Mateo reparaba una cerca rota, el lobo se acercó. No con el lobezno. Solo. Se sentó frente a él y lo miró largo rato, sin parpadear. ¿Ya es hora?, preguntó Mateo, con la voz suave, como si temiera quebrar el momento. El lobo no respondió, claro. Pero inclinó la cabeza hacia el este, donde las montañas se perdían en la niebla matutina. «Sabes que puedes quedarte», dijo Mateo, clavando la estaca con más fuerza de la necesaria. «Esta es tu casa también». El lobo se acercó. Rozó su hocico contra la bota de Mateo. Luego, con una suavidad que dolía, apoyó una pata sobre su rodilla. Fue un gesto breve, pero cargado de siglos. «No es por falta de amor», susurró Mateo, con los ojos húmedos. «Es porque naciste libre. Y yo ya no soy quien para encadenarte, ni siquiera con cariño». El lobo lo miró una última vez. Y en sus ojos amarillos, Mateo vio lo que nunca había visto en los ojos de un hombre: gratitud pura, sin deudas, sin miedo. Al amanecer, el lobo ya no estaba en el granero. Mateo lo buscó por toda la hacienda. Llamó su nombre, aunque nunca supo si tenía uno. Pero no hubo respuesta. Solo huellas frescas que se alejaban hacia la sierra. El lobezno tampoco estaba. «Se fueron», dijo Rafael, apareciendo tras él con una taza de café humeante. «Los vi desde la colina. La manada los esperaba al pie del Cerro del Águila». Caminaron juntos, como si siempre hubieran pertenecido al mismo viento. Mateo no respondió. Solo miró el horizonte, donde el sol naciente teñía las nubes de oro. «¿Duele?», preguntó Rafael. «Sí», dijo Mateo, con una sonrisa triste. «Pero duele menos que perderlos sin haberlos entendido». Guardaron silencio. El viento movía las hojas secas, llevando consigo el olor a tierra mojada, y algo más. Algo salvaje. Algo libre. «¿Crees que volverán?», preguntó Rafael al fin. Mateo cerró los ojos. Recordó los aullidos en la noche, las flores junto a la tumba de Chico, la mirada del lobo cuando lo protegió del disparo. «No vuelven los que se van», dijo. «Pero los que pertenecen a un lugar, siempre dejan rastro». Y en ese instante, como si el cielo lo escuchara, un aullido lejano rompió el silencio. No era de despedida. Era de promesa. Mateo sonrió. Porque supo que, aunque el lobo ya no dormiría bajo su techo, su espíritu seguiría cuidando de la tierra, de los suyos, y de ese vaquero herido que aprendió, demasiado tarde: amar no es poseer, sino liberar. Y en ese momento, con el sol en la cara pero una tarde, mientras reparaba el viejo molino junto al arroyo seco, Mateo sintió algo distinto en el aire. No era miedo. Era reconocimiento. Alzó la vista. Allí, al borde del camino, entre los cardones florecidos, estaba el lobezno. Más grande ahora. Fuerte. Con el pelaje gris plateado y los ojos brillantes de quien ha conocido tanto dolor como libertad. No venía solo. Detrás de él, moviéndose con la gracia de una sombra antigua, estaba el lobo. Mateo se quedó inmóvil. El corazón le latió como si volviera a ser niño. ¿Volvieron?, susurró, sin atreverse a acercarse. El lobezno corrió hacia él, coleteando como un cachorro, y se frotó contra sus piernas, como si el tiempo no hubiera pasado. El lobo se detuvo a pocos pasos, observándolo con una calma que solo los que han visto el mundo desde lo alto de la montaña pueden tener. «No pensé que los vería de nuevo», dijo Mateo, arrodillándose para abrazar al lobezno. «Creí que la vida los había llevado demasiado lejos». El lobo se acercó. No con prisa. Con propósito. Se sentó frente a él y,
con una lentitud ceremonial, dejó algo a sus pies. Mateo frunció el ceño. Era una pluma. Negro. Larga. De águila real. ¿Qué significa esto?, preguntó, alzando la vista. El lobo miró al cielo. Luego, de nuevo a Mateo. Y en ese instante, Mateo lo entendió. Alguien viene, dijo, poniéndose de pie. Alguien que no pertenece a estas tierras. Como si el viento confirmara sus palabras, un ruido de motores rompió la paz del atardecer. Polvo se levantó en el horizonte. No eran caballos. Eran camionetas. 3. Con logotipos metálicos en las puertas, Desarrollos del Norte Proyecto Minero El Alba. Mateo sintió un frío en la espalda. No, murmuró. No otra vez. El lobezno gruñó, erizando el pelo. El lobo se puso en guardia, los ojos fijos en el camino. Pocos minutos después, los vehículos se detuvieron frente a la hacienda. De la primera bajó un hombre de traje oscuro, zapatos brillantes y una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Mateo Valdés?, preguntó, con voz suave pero firme. Soy el licenciado Mendoza. Representamos a una empresa que quiere invertir en esta región. Hemos oído maravillas de su tierra, y creemos que juntos podemos hacerla próspera. Mateo no se movió. Esta tierra ya es próspera, dijo. Solo que su riqueza no se mide en oro, sino en raíces. Mendoza rió, incómodo. Escuche, señor Valdés. Tenemos permisos del gobierno. Estudios ambientales. Incluso apoyo de algunos vecinos. Miró significativamente hacia la casa de Rafael. Su cooperación sería muy valorada. ¿Y si me niego?, preguntó Mateo, con la voz baja, peligrosa. Entonces, Mendoza se ajustó el nudo de la corbata. La ley tomará su curso. Esta tierra ya no es solo suya. Es de Progreso. En ese momento, Rafael apareció en el porche, con el rostro pálido. Mateo, ellos me ofrecieron dinero. Mucho dinero. Dijeron que era por el bien del pueblo, ¿y aceptaste?, preguntó Mateo, sin mirarlo. No. Gritó Rafael, con los ojos llenos de lágrimas. Pero firmé unos papeles sin leerlos. Pensé que era para traer agua, no para arrasar la montaña. Mateo cerró los ojos. Sintió la traición, sí, pero también el arrepentimiento. Y supo que esta batalla no era contra Rafael. Era contra algo más grande, la codicia disfrazada de futuro. Váyanse, dijo, volviéndose a Mendoza. Hoy no firmaré nada. Y si vuelven, no estaré solo. Mendoza sonrió con desdén. Los lobos no detienen las excavadoras, señor Valdés. Pero cuando se giró para subir a su camioneta, se detuvo en seco. Porque desde las colinas, decenas de ojos amarillos los observaban. La manada entera estaba allí. Silencioso. Inmóvil. Pero presente. Mendoza tragó saliva. Esto no ha terminado, dijo, subiendo al vehículo con manos temblorosas. Cuando las camionetas se alejaron, dejando tras de sí una nube de polvo y amenazas, Mateo se arrodilló frente al lobo. ¿Cómo supiste que vendrían? El lobo no respondió. Solo apoyó su cabeza en el hombro de Mateo, como si dijera, siempre estaré donde me necesites. Y en ese abrazo silencioso, entre el olor a tierra y a pelaje salvaje, Mateo supo que esta vez ¿no lucharía por una herencia? No cedió. Y cada noche, mientras los hombres del pueblo dudaban en sus camas, él caminaba con el lobo y el lobezno por los linderos de la hacienda, marcando con piedras, con flores, con silencio, lo que no se podía vender. Una tarde, bajo un cielo cargado de nubes grises, Rafael lo encontró sentado junto a la tumba de Chico, con los diarios del abuelo abiertos sobre las rodillas. Mateo, dijo, con la voz quebrada. Tal vez deberíamos aceptar. Tal vez, es lo mejor para todos. Mateo no levantó la vista. ¿Lo mejor? ¿Vender la tierra donde enterramos a nuestros muertos? ¿Dónde Chico respiró su último aliento? ¿Dónde el lobo me enseñó que no todo lo salvaje es enemigo?
Pero es la ley. Gritó Rafael, desesperado. No podemos luchar contra el gobierno. No luchamos contra el gobierno, dijo Mateo, alzando por fin los ojos. Luchamos contra el olvido. Contra la idea de que la tierra es solo un recurso. Mi abuelo escribió aquí, señaló una página amarillenta, quien no respeta la vida que brota de la tierra, no merece caminar sobre ella. Rafael guardó silencio. Miró la tumba. Luego al horizonte, donde el lobo observaba desde la colina, inmóvil como un guardián ancestral. ¿Y qué hacemos?, preguntó al fin. Lo que siempre debimos hacer, respondió Mateo. Contar la verdad. No con armas. Con memoria. Al día siguiente, Mateo convocó a todos en la plaza del pueblo. No con gritos. Con una carta abierta, escrita a mano, leída bajo el viejo campanario que no sonaba desde hacía años. Habló de su abuelo, de los lobos guardianes, de Chico, del lobo que salvó vidas, de las trampas de Héctor, de las mentiras de Mendoza. Y cuando terminó, sacó la pluma de águila y la clavó en el suelo, frente a todos. Esta tierra no es mía, dijo. Es de quienes la aman. Y si cae, caeremos con ella. Pero no en silencio. Alguien aplaudió. Luego otro. Y otro más. Incluso Sánchez, el viejo pastor, se adelantó. Yo daré mi testimonio. Vi las trampas. Vi cómo Héctor quemó pastos para culpar a los lobos. Y vi cómo ese lobo curó a mi perro cuando nadie más quiso. Uno a uno, los vecinos hablaron. Las mujeres contaron cómo las hierbas del monte sanaban mejor que las pastillas de la ciudad. Los niños dijeron que los lobos nunca los atacaron, solo los observaban, como si los protegieran. Y el hijo de Rafael, con la voz firme, mostró los documentos falsos que Mendoza le había hecho firmar a su padre. Esa noche, mientras el pueblo se reunía en asamblea, Mateo subió a la colina con el lobo. Lo logramos, dijo, mirando las luces del pueblo. No por mí. Por todos. El lobo se sentó a su lado. Miró la luna. Y aulló. No fue un aullido solitario. Desde las montañas, decenas de voces respondieron. La manada entera estaba allí. No como amenaza. Como testigo. Y en ese momento, bajo un cielo que por fin parecía escuchar, busco a Mateo Valdés, dijo, con voz grave pero sin arrogancia. Mateo salió del porche de la hacienda, el sombrero bajo, las manos limpias pero marcadas por el trabajo. No dijo nada. Solo esperó. He leído sus cartas, dijo el hombre. He visto los testimonios. Incluso, he escuchado los informes de los guardabosques sobre una manada de lobos mexicanos que, según creíamos extinta, ha regresado a esta región. Hizo una pausa. Miró al horizonte, donde el lobo observaba desde la colina, como siempre. Nunca creí en historias como esta, continuó. Pero hay algo en este lugar, algo que no se puede medir con metros ni con dólares. Mateo no se movió. ¿Y bien? El funcionario sacó un sobre grueso de su maletín. El proyecto minero ha sido cancelado. Oficialmente. No por presión política, sino por valor ecológico y cultural excepcional. Esta tierra será declarada Reserva Comunitaria de Vida Silvestre y Patrimonio Cultural Vivo. Un silencio sagrado cayó sobre el pueblo. Rafael, que había estado detrás de Mateo, soltó un sollozo ahogado. ¿Eso significa que ganamos?, preguntó, con la voz temblorosa. Significa que la tierra ya no les pertenece a ustedes, dijo el hombre, con una sonrisa triste. Les pertenece al futuro. Y ustedes serán sus guardianes. Mateo miró al lobo. El lobo lo miró a él. Y en ese intercambio silencioso, todo se dijo. Esa tarde, mientras el pueblo celebraba con tambores y cantos antiguos que nadie recordaba haber aprendido, Mateo caminó solo hasta la tumba de Chico. Se arrodilló, colocó una flor silvestre sobre la piedra lisa y susurró, «Lo hicimos, viejo. Protegimos lo que amamos». Detrás de él, el lobezno se acercó y se sentó a su lado. El lobo mayor se quedó a poca distancia, como respetando el momento.
No fue solo por ti, dijo Mateo, mirando al lobezno. Fue por todos los que no tienen voz. Por los que aúllan en la noche y nadie escucha. Por los que sangran en silencio cuando el mundo los llama bestias. El lobezno apoyó la cabeza en su rodilla. Ahora, esta tierra será un refugio. No solo para ustedes. Para todos los que necesiten recordar que la vida no se mide en ganancias, sino en latidos compartidos. Al anochecer, el pueblo entero se reunió en el campo abierto. Encendieron una fogata grande, no para quemar, sino para iluminar. Rafael se acercó a Mateo, con una botella de mezcal artesanal en la mano. Brindemos, dijo. Por los que se fueron, y por los que regresaron. Mateo aceptó el trago. Lo bebió lento, sintiendo el fuego en el pecho. ¿Y ahora? Preguntó Rafael. ¿Qué harás? Mateo miró al lobo, que se había acercado al fuego, los ojos brillando como brasas vivas. Voy a enseñar, dijo. A los niños del pueblo. A los forasteros que vengan con respeto. Les diré que los lobos